Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La idea de la presentación es tratar de presentar algunas reflexiones acerca de la inclusión financiera, vista desde la óptica de un banco provincial chico como es Banco Formosa, qué aspectos nos encontramos y con qué desafíos nos encontramos de cara al futuro. Por un lado, bueno, conforme Global Findex nos informa, la inclusión está creciendo del 2014 al 2011. No obstante, todavía hay varias definiciones respecto de inclusión financiera, aunque sí acordamos que hay al menos 4 directrices que definen a la inclusión. Por un lado, el acceso, es decir, que necesitamos que la gente tenga acceso a los servicios financieros, pero no nos alcanza solamente con el acceso, sino que también tiene que haber uso de esos servicios financieros. Pero tampoco nos alcanza con que haya acceso a los servicios, uso de los servicios, si esos servicios no son de calidad. Quiere decir que estén adaptados a las necesidades de los prestatarios, de los usuarios. Y finalmente, que estos servicios tengan impacto positivo en la vida de las personas. De alguna manera, el círculo virtuoso de la inclusión tiene que ver con que la inclusión financiera permite el acceso a ejercer mayores derechos sociales, a un empoderamiento, a la construcción de capital social en una comunidad, y al mismo tiempo esa construcción, ese acceso, mejor acceso a servicios sociales, a educación, a salud, permite una nueva demanda sobre la base de nuevos productos y servicios financieros. Es decir, que el círculo virtuoso está presente y que de alguna manera me parece que en algún momento hablaremos no solamente de la inclusión, sino también de la integración, pensando que la inclusión es el que está excluido, esté adentro, está incluido, mientras que la integración pensamos que quien forma parte está integrado. De alguna manera me parece que el círculo virtuoso de la inclusión financiera y la inclusión social nos desemboca en la integración plena. Habíamos dicho que la inclusión financiera tiene 4 directrices: el acceso, el uso, la calidad y la calidad de los productos y servicios y el beneficio que genera la gente. Si uno piensa en el acceso y la calidad, son directrices que están fuertemente vinculadas con la oferta. Y ahí el tema de que los bancos tengan sucursales, canales de atención como puede ser el ATM, home banking, los corresponsales que también se mencionó, y un buen diseño de productos que mejore la calidad de los productos, sin duda va a influenciar positivamente en la inclusión financiera. Si uno piensa en el uso y en el beneficio, está mucho más asociado en términos de la demanda. Y ahí seguramente, conforme OECD también lo menciona, educación financiera, protección al usuario financiero, indicadores de inclusión que nos permitan saber qué pasa con esa utilización de servicios financieros, nos van a dar seguramente una buena perspectiva respecto de estas 2 directrices. Si uno piensa en la importancia de la inclusión financiera, y efectivamente es así, los marcos regulatorios se han vuelto más complejos, la actividad financiera se ha vuelto muy regulada, muy riesgosa. Esto de alguna manera genera un doble efecto. Por un lado, hay mayores normativas que hacen pensar que el sistema financiero es mucho más sólido hoy que hace 10 años o que hace 20 años, pero al mismo tiempo esa mayor protección puede, sin quererlo, dejar que los que están afuera queden más afuera. Ese es un riesgo y un desafío que tienen los marcos normativos. La asimetría de información. Hoy también se da una fuerte asimetría de información entre la gente que tiene acceso a la información y la que no lo tiene. Y eso me parece que también hace una fuerte diferencia en términos de la inclusión. La oferta de productos. Hoy, si uno piensa que hace 20 años los bancos tenían muy pocos productos pasivos y activos respecto de lo que es hoy en términos de productos financieros, sea pasivos o activos, sea en términos de canales, la complejidad es infinitamente mayor. Y eso también hace que la complejidad de la inclusión sea mayor. Y finalmente, algo que todos vemos, que hay una fuerte presión hacia el consumo, y esa fuerte presión hacia el consumo hace que, de alguna manera, los sujetos quedemos expuestos a mayor vulnerabilidad financiera, que va desde el sobreendeudamiento hasta malas decisiones. Si uno tuviera que pensar conceptualmente en herramientas o medidas que ayudan a la inclusión
y que ayudan a la seguridad sistémica o que disminuyen el riesgo, uno podría pensar que efectivamente hay algunas medidas, solamente en términos de ejemplo, me parece que hay algunas de las medidas que tiene el Banco Central que son muy interesantes en términos de ponderar distinto la puntuación de apertura de sucursales. Es decir, no es lo mismo abrir una sucursal en Florida y Lavalle que abrirla en Jujuy, y eso empieza a tener un valor. Me parece que el tema de los encajes, que también es diferencial, en términos de la evolución del IVA que tiene la tarjeta de débito, la línea de inversión productiva que obliga a los bancos a canalizar recursos hacia el sector productivo, son medidas que de alguna manera contribuyen a reducir el riesgo sistémico, a mejorar la seguridad del sistema y al mismo tiempo fomentan la inclusión. Si uno tuviera que pensar en aquellas medidas o herramientas que aumentan la inclusión, pero que no contribuyen necesariamente a aumentar la seguridad o disminuir el riesgo, uno podría pensar que las microfinanzas son herramientas que toman más riesgo, aumentan la inclusión, pero que les cuesta mucho estar insertas en el sistema, justamente por esto. La economía social es otra de las herramientas que también ha tenido mucho desarrollo, que pasa lo mismo, genera condiciones de inclusión, pero no necesariamente financiar una cooperativa de trabajo contribuya a reducir el riesgo sistémico. Si uno tuviera que pensar en medidas o herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad sistémica, pero que no contribuyen necesariamente a mejorar la inclusión, uno podría decir que, bueno, todo lo que ha habido en el mundo en los últimos años respecto del lavado de dinero, que intensifica la información que requerimos de los usuarios, si esto uno lo piensa desde los sectores más vulnerables, en ofrecer la información, en tener esa información, seguramente podríamos pensar que son medidas que no necesariamente contribuyen a la inclusión, aunque sí contribuyen a la seguridad del sistema. Finalmente, si uno pensara en medidas o herramientas que ni contribuyen a la inclusión, ni contribuyen a la mejora del sistema, claramente lo que significa el financiamiento no formal, el financiamiento informal, es una clara muestra de ello. Basta que uno vaya en el subte para agarrar los papelitos que dice préstamos en efectivo, y esas son herramientas que ni contribuyen a reducir riesgo ni contribuyen a la inclusión. Habíamos hablado, y creo que se habló varias veces, el tema de la educación financiera. Decíamos que el uso está fuertemente asociado a que los prestatarios y los usuarios financieros tengan posibilidades de discernir, de conocer. Entonces, si pensamos que la educación financiera está compuesta por un conjunto de información que procesada genera conocimiento, ese conocimiento a partir de la práctica genera capacidad financiera, es decir, competencias y habilidades, responsabilidades y derechos, seguramente ese conjunto que arranca a partir de la información, el análisis, la práctica, desemboca en una mejor toma de decisiones, en un mejor uso de los servicios financieros. Es decir, que claramente la educación financiera es un pilar en términos de la inclusión. Ahora, brevemente, algo respecto del banco. El Banco Formosa fue privatizado en el año 95, como otros bancos provinciales. Tuvimos una intervención, una veeduría del Banco Central a partir del año 99 y finalizó la veeduría en el año 2012. Es un banco muy chico que tuvo los avatares de muchos de los bancos provinciales. En términos de acceso, ¿qué fue lo que pasó en los últimos 10 años? Para poner un periodo temporal, el sistema financiero creció un 17% en términos de sucursales en los últimos 10 años y el banco creció un 29%. Quiere decir que nosotros pasamos de 17 sucursales y anexos a 22. Esto tiene que ver, por un lado, con que en las provincias en general y en Formosa en particular, la necesidad de la presencia física es muy importante. Eso hace que el cliente quiera ir a una sucursal. En términos de cajeros automáticos, en el año 2005 había 36 cajeros automáticos en toda la provincia, 3 en el interior. En el año 2015, 89 cajeros automáticos, 47 de ellos en el interior. En términos porcentuales, ese crecimiento se refleja en un 147%. Sin embargo, un elemento interesante a destacar es que mientras que en Capital, en Formosa Capital, ese crecimiento fue el 86%, en el interior ese crecimiento fue del 262%. Y aquí claramente
tiene que ver con la política de inclusión, porque los cajeros en localidades chicas son poco rentables. Realmente para un banco poner un cajero en localidades donde tienen menos de 10.000, 12.000 transacciones mensuales es un cajero que termina siendo subsidiado, pero que de alguna manera el impacto que genera en esa comunidad es infinitamente superior que ponerlo en zonas muy urbanas. En términos de los indicadores que se suelen utilizar como indicadores de inclusión financiera, la cantidad de cajeros automáticos cada 1.000 kilómetros cuadrados viene creciendo. En diciembre de 2005 había medio cajero automático cada 1.000 kilómetros cuadrados. En abril del 2015 hay 1.24 cajeros cada 1.000 kilómetros cuadrados. De igual manera, el indicador que mide cantidad de cajeros cada 100.000 adultos, en el año 2005 era de 10, había 10 cajeros cada 100.000 adultos, en el año 2015 hay 22 cajeros cada 100.000 adultos. Eso es un indicativo muy interesante. No obstante, la provincia está en el puesto 16 dentro de las 24 provincias. Es decir, que aún así todavía nos queda mucho para recorrer. En términos del uso, hablamos del acceso. En términos del uso, un indicador podría ser la cantidad de cajas de ahorro. Mientras el sistema financiero creció en los últimos 10 años un 139% en términos de la apertura de cajas de ahorro, el Banco de Formosa creció un 188%. Ese es un buen indicador. El otro indicador es, nosotros somos agente financiero de la provincia, es decir, que pagamos haberes, jubilaciones, planes sociales. Eso implica un esfuerzo adicional. Ha crecido el 10% en términos de pago en los últimos 2 años, con un fuerte énfasis en los planes sociales, pero también en jubilaciones. Nosotros pagamos mensualmente, hacemos 140.000 pagos a jubilados, monotributistas, planes sociales, empleados. Si comparamos lo que significa las transacciones por caja física y las transacciones por cajero automático, vemos que las transacciones por cajero automático han crecido sustantivamente respecto de las que han crecido por caja. Ese es un buen indicador, de alguna manera está mostrando la mayor utilización de los medios, al mismo tiempo que en el caso nuestro tuvimos una política de expansión con cajeros hacia el interior de la provincia, que también impacta sobre este indicador. En términos del uso, mencionaba el financiamiento, lo que es líneas crediticias. Hay una línea que, las líneas a la producción también han crecido, hace el 93% entre el 2012 y el 2015. Esto, de alguna manera, tiene una influencia positiva, no tanto para la rentabilidad del banco, pero sí para la utilización de los prestatarios, que es la línea de inversión productiva. Es una línea que el Banco Central establece normativamente un porcentaje de los depósitos tiene que ser destinados a una línea subsidiada, y eso ha dinamizado el mercado de crédito. En lo que hace al mercado de consumo, a familias, el banco tiene cerca de 1.000 millones de pesos en cartera de préstamos personales, 500 millones en tarjeta de crédito, con una mora por debajo del 1%, que es un muy buen indicador también. Nosotros este año comenzamos con un plan de educación financiera dentro de nuestro plan estratégico, y cuando empezamos a pensarlo, una de las cosas que nos pasó es que nos dimos cuenta que teníamos que empezar por nuestros propios empleados. Lo que nos pasaba era que los empleados del banco pagaban las facturas por ventanilla. Entonces, era muy difícil decirle a nuestros clientes que utilicen el home banking si la persona que se lo está diciendo espera a la hora del almuerzo y va a pagar el servicio por caja. Con lo cual nos dimos cuenta que, sobre todo en bancos provinciales con plantillas muy antiguas, era necesario también ayornar ese conocimiento en nuestra propia gente. Así que el plan empieza en el uso de canales dentro de los propios empleados. Lo otro que vimos era que cuando queríamos hacer, lo que vamos a hacer, que cuando pensemos en clientes, también estamos pensando en distintos tipos de clientes a los que les vamos a brindar el programa de educación financiera. Por un lado tenemos el jubilado que va a las 5 de la mañana a hacer la fila para esperar 2 horas antes de que el banco abra,
Y también tenemos a la pyme o a la microempresa que necesita saber cómo un flujo de fondos. Y son demandas en términos de conocimientos financieros totalmente distintas, con lo cual también vamos a pensarlo de manera diferencial. Y finalmente, el programa con la comunidad, que es el que queremos hacer con el Banco Central, sobre todo porque de cara al futuro, tal como todos vemos, las decisiones financieras y el mayor conocimiento financiero estará vinculado a que podamos hacer énfasis en los jóvenes. No es igual la inclusión financiera en todos lados, esa es una cosa que nos surge como reflexión. Acá tenemos un camino que va en Ingeniero Juárez, es una de nuestras sucursales. De ahí hay 60 kilómetros de tierra que va a Mosconi. Nosotros ahí pagamos 2.500 planes, básicamente, en un anexo, sobre todo a poblaciones originarias. Si llueve, ese camino no es transitable. Si ese camino no es transitable, el camión de Prosegur no puede pasar. Con lo cual, pensar en reponer cajeros no es igual en todos lados. Las filas que hay en cada vez que se cobra, pese a que nosotros hacemos campañas, hay un tema cultural de la gente que va a hacer las filas antes. Tenemos el tema de los cajeros. Yo contaba lo que significaba para algunas comunidades. Hace poco inauguramos un cajero en una localidad que tiene 6.000 habitantes. Obviamente que es un cajero que para el banco no es un cajero superhabitario, pero cuando les preguntábamos a la gente lo que pasaba, se dan situaciones muy particulares. O la gente viaja 50 kilómetros para ir a la localidad más cercana donde hay un cajero. Imagínense si cada vez que hubiera que usar el cajero acá, fuéramos a Luján, lo que significa todos los días hacer eso. O le dan la tarjeta de débito a alguien para que les haga la extracción, que es como darle el documento. Suena raro, pero es una práctica bastante común. O pagar 200 pesos e ir a una población, aprovechar, hacer las compras y hacer el uso del cajero. Esas conductas, de alguna manera, se modifican cuando uno simplemente instala un cajero. Dinamiza la economía local porque, obviamente, que esa gente que iba a Lomitas a hacer la extracción, compraban Lomitas, ahora, al ponerle el cajero en su localidad, en este caso fue Fortín Lugones, se llama, dinamiza el propio consumo local. Con lo cual, el impacto de la inclusión o la inclusión es bien distinta conforme los distintos contextos. Algunas reflexiones finales. Me parece que una es que bancarizar no es incluir. Bancarizar es una parte. Vimos que incluir implica acceso, uso, calidad e impacto. Y quizás esto también muestra gráficamente. Nosotros tenemos, obviamente, lo que se decía, ¿no? La bancarización compulsiva que se hizo con las tarjetas de débito, las cajas de ahorro. El 50% de los fondos bancarizados, es decir, de la gente que cobra, se retiran el mismo día que se hace la transferencia. Es decir, que la gente recibe el pago de su sueldo, hace la fila y retira toda la plata por ventanilla. Quiere decir que eso, de alguna manera, no es bancarizar, pero no necesariamente significa incluir. El 70% de los fondos se retiran durante la primera semana. Quiere decir que la liquidez del banco después de la segunda semana es del 30% de los depósitos que recibimos para pago de sueldos. Obviamente que la educación financiera es clave para modificar estas conductas. Como decíamos entonces, incluir es acceso, uso, calidad e impacto. Otra reflexión que por lo menos para nosotros es muy importante es que los segmentos poblacionales son más complejos. En el caso nuestro, nosotros tenemos poblaciones originarias, hay 40.000 habitantes que son de poblaciones originarias, 192 comunidades con 3 etnias, 17 dialectos distribuidos en toda la provincia. Hacemos el pago de 70.000 jubilaciones y 15.000 planes sociales. Claramente que una persona que pertenece a una cultura aborigen o un jubilado que no quiere hacer uso de los medios electrónicos o una persona que está cobrando planes sociales requieren, en términos de estrategia de inclusión y de educación financiera, condiciones distintas, porque requieren cosas distintas. El tema de la tarjetización, que también es algo que está como muy en boga. En el caso nuestro, la búsqueda por expandir la tarjetización a veces choca con la realidad local. Por un lado el uso, por otro lado la preferencia por el efectivo. Y la preferencia por el efectivo está dada, por un lado, por los comercios,
Por otro lado, porque no hay servicio de postventa. Quiero decir, si yo soy como decía Ariel, hay pocos distribuidores de aparatos. Si yo tengo que pensar en llevar un aparato a Loma de Zamora o a Las Lomitas, lo entrego en Loma de Zamora porque la densidad de operaciones que tiene ese postnet en Loma de Zamora claramente es superador del que va a tener en Lomitas. Esto hace que, al mismo tiempo que al haber menor densidad, también hay menor servicio técnico. Nosotros el servicio técnico hasta hace muy poco estaba en Resistencia. Quiere decir que si se rompía un aparato, había que llamar a Resistencia para que fuera a la localidad a arreglarlo. Al igual que en los ATM, las condiciones climáticas también son distintas. El oeste de la provincia es muy seco, hay mucha arena, eso hace que las reparaciones sean más constantes y eso implica que todos tengan preferencia por el efectivo. De alguna manera, las condiciones tecnológicas hacen que haya preferencia por el efectivo. Y finalmente, la profundización de servicios financieros. Hay otros servicios que está estudiado, de alguna manera, que no son solamente créditos, sino que tiene que ver con el ahorro, con seguros, que son necesarios y que los bancos nos cuesta todavía dar. Los marcos regulatorios que promuevan o incentiven esto son muy importantes. El tema de la ponderación diferencial. La innovación, me parece que el tema de lo que se mencionó antes, la innovación da saltos cualitativos que permiten saltar más de un escalón, el tema del mobile por un lado, el tema de los corresponsales no bancarios por el otro, creo que acercan mucho los servicios financieros a la gente. Finalmente, me parece que la inclusión financiera requiere estrategias que contemplen la diferencia de contextos, la diferencia de poblaciones, la diferencia de entidades financieras. Los bancos tenemos la obligación de construir escenarios que contribuyan a la inclusión, no solo por responsabilidad como ciudadanos, como personas, sino también porque la mayor inclusión financiera genera mayor equidad y la mayor equidad genera mayor estabilidad financiera. Está visto que hay una fuerte asociación entre los países que tienen mayor inclusión y mayor estabilidad de su sistema. Y finalmente el círculo virtuoso de la inclusión se retroalimenta. Y ahí me parece que es donde escenarios como este, donde están los reguladores, donde está la política pública, donde están los bancos, permiten potenciar las herramientas para seguir pensando. Muchas gracias.